Bienvenidos. El día de hoy entrevistaremos a un especialista que nos va a responder algunas preguntas en base a la obra de Paco Yunque, del escritor peruano César Vallejo, nacido en Santiago de Chuco, en Perú, en 1892. Vallejo es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX. En el cuento de Paco Yunque, de César Vallejo, publicado en 1951, se inserta en un periodo histórico donde las jerarquías sociales estaban claramente definidas y las desigualdades entre clases eran una realidad innegable. A inicios del siglo XX, en países como Perú, las estructuras de poder favorecían a una sociedad que utilizaba su influencia para controlar a las clases trabajadoras y campesinas. Estas dinámicas de poder se reflejaban desde la infancia en espacios educativos. En el ámbito escolar, el abuso de poder por parte de los hijos de las clases altas hacia los más humildes eran conflictos sociales del país. La educación se convertía en un campo donde se producían las desigualdades sociales, afectando profundamente la psicología de los estudiantes más vulnerables. La situación que vive el protagonista en su entorno escolar plantea una pregunta sobre los efectos sociales y el rechazo que provoca el abuso de poder. Vallejo muestra este problema a través de la dominación de Humberto Grieve de su suposición de privilegio, que ejerce sobre el personaje principal que vendría siendo Paco Yunque, así reflejando el impacto negativo del abuso de poder en las relaciones entre los estudiantes y su sentido de justicia. En Paco Yunque, de César Vallejo, el abuso de poder se presenta como un mecanismo que ejerce y refuerza las jerarquías sociales. Le vamos a hacer un ensayo, en este caso al especialista, Magíster Miguel Pachas. Le daremos la segunda pregunta. Primero comenzaremos diciéndole cuál es la tesis. En su caso la tesis es: en Paco Yunque de César Vallejo, el abuso de poder se presenta como un mecanismo que ejerce y refuerza las jerarquías sociales dentro del ámbito escolar. A todo esto, especialista, ¿cree usted que el abuso de poder sobre Paco Yunque se presenta como un mecanismo que refuerza las jerarquías sociales dentro del ámbito escolar? Por supuesto que sí. Yo creo que Vallejo, dentro de una perspectiva marxista, nos trata de demostrar a través de Paco Yunque que existen en la escuela, desde la escuela, las clases sociales existentes, ¿no? Me refiero a la clase que está en el poder más alto, la clase proletaria, la clase media, donde podría estar el profesor. O sea, trata de darnos a entender cómo funciona la sociedad en una microrealidad como es el colegio, ¿no? Claro, entiendo. Muy buena perspectiva. ¿Se puede decir qué significa para usted el personaje de Paco Yunque o por qué cree que su experiencia en la escuela es importante en la historia? Bueno, yo creo que es importante porque es un personaje que Vallejo nos trae para demostrar cómo es que un niño de procedencia andina y sobre todo pobre puede sufrir, digamos, el maltrato de aquellos que hacen abuso del poder porque tienen dinero o porque sus padres son importantes en la sociedad, ¿no? Con todo esto, ¿qué opina acerca de la tesis del ensayo? Si en caso no se acuerda, le podrá decir nuevo, que es: en Paco Yunque de César Vallejo, el abuso de poder se presenta como un mecanismo que ejerce y refuerza las jerarquías sociales dentro del ámbito escolar. Bueno, yo creo que es una buena tesis. Además, es una tesis verdadera, porque en realidad el sistema predomina a través del poder de las clases sociales que existen. ¿Es cierto? Por ejemplo, en la escuela, actualmente, aunque no lo creamos, todavía subsisten la diversidad de clases que permanecen en la sociedad. Y a partir de ella empieza la dominación. Muchos piensan que la escuela a veces es liberadora, pero yo creo que no. A veces la escuela sirve para continuar con el status quo. De tal manera que las clases sociales hacen que la escuela sea un instrumento para mantener el poder. Creo que en ese sentido Vallejo nos advierte que en realidad debemos modificar este sistema, lograr que, Paco Yunque recupere, hacerse respetar sus derechos como ciudadano, como persona, mejor dicho, y el profesor que también cumpla su labor, que no sea ambivalente y que no se parcialice con la persona que está en el uso del poder. Vamos a ver.
¿Cuál es su punto de vista acerca de la obra de Paco Yunque? O sea, ¿qué representación nos podría dar o qué concepto o opinión acerca de tal obra? Bueno, yo invito a los jóvenes estudiantes de la Universidad César Vallejo que lean y analicen Paco Yunque, porque nos demostraría, esta obra de César Vallejo nos permite conocer cómo funcionan los estratos sociales y económicos en la sociedad y en la escuela, y es necesario comprender también desde el punto de vista para a evitar el bullying, el abuso y el maltrato con las personas frágiles que podemos encontrar en cualquier lugar, en la escuela fundamental. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, Romeo. Tata. Muy bien. Buenas tardes con todos. Me presento, soy Estefano. Tengo el día de hoy esta oportunidad de grabar al especialista Jorge Armando Gutiérrez, que es licenciado en Lengua y Literatura y magíster en Lingüística, perteneciente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Primero le voy a plantear la tesis a usted de nuestro cuento que hemos sacado, que es en Paco Yunque de César Vallejo, el abuso de poder se presenta como un mecanismo que ejerce y refuerza las jerarquías sociales dentro del ámbito escolar. Con todo esto, la pregunta para usted, licenciado, es: ¿crees que las lecciones que nos deja el cuento sobre el abuso de poder y la desigualdad deben de seguir compartiéndose? ¿Por qué? Estas prácticas no se deben seguir compartiendo. Entonces, ¿por qué? Porque hay una marcación muy fuerte en lo que significa el poder frente al avasallamiento contra el desprotegido, ¿cierto? Que en este caso es la marcación de Paco Yunque como fenómeno de un niño trabajador, de un niño de campo, de un niño explotado. Entonces, desde esta perspectiva, las prácticas de poder ejercidas de esa manera tan brutal, pienso que generan un resquebrajamiento social y hace que pues, los aplastados, o en este caso, las personas que sufren sobre distintos tipos de discriminación, bien sea laboral, económica, tienden pues a disminuir en un montón de estancias, principalmente en la educativa, ¿cierto? Un niño que viene de condiciones bajas, que no se alimenta bien, que ofrece todo, que está partiendo de varios tipos de maltratos, claramente crece con una problemática, la cognición no puede reflejarse bien, entonces su capacidad de entendimiento y análisis de la sociedad, de las cosas, no se desarrollan de una manera objetiva, de una manera oportuna. Correcto. Muy bien. ¿Cree usted que el abuso de poder sobre Paco Yunque se presenta como un mecanismo que refuerza las jerarquías dentro del ámbito escolar? Sí, dentro del ámbito escolar, o sea, claramente el poder desde la concepción antigua se da como esa forma en la cual eran tratados antes los esclavos, que con el tiempo va cambiando sus mecanismos. Hoy en día lo vemos de distintas maneras. Hoy en día es más desde el poder económico, no tanto desde el poder de los reyes en la antigüedad, sino que se da más desde el poder económico. Entonces, en un salón de clases, aunque ahorita hay variabilidad, porque en cuanto a sectores educativos, tenemos por ejemplo acá dentro del Perú colegios que ya están estratificados y tienen un estatus alto frente a estatales que pueden tener un espacio más bajo. Y si nos vamos a las zonas rurales, es peor la situación. Entonces, ¿qué sucedía o qué sucede en el relato de Paco Yunque? Hay una narración equilibrada, puesto que dentro de un mismo salón vemos a un niño de clase alta con un niño de clase baja, ¿cierto? Entonces, desde allí hay varias peripecias, desde los señalamientos que hace, la forma en que juega el lenguaje en el relato, es una forma de provocar un maltrato netamente escolar. Incluso ahorita lo vemos con fenómenos, pues como es la represión escolar,
que viene a denominarse como en el término del bullying, ¿cierto? Que no es más que alguien con reflejos de poder dentro de un estatus, puede ser también cómo puede maltratar a otra persona, ¿cierto? Bien sea por un chisme, bien sea porque se dan pues por múltiples motivos, pero tiende a alguien que usurpa un poder, un chico, un estudiante que usurpa un poder para, en este caso, amedrentar sobre el otro. Correcto, muchas gracias por su mirada. Unas últimas dos preguntas para finalizar. ¿Qué opina acerca de la tesis planteada? Si dado caso no se acuerda, le dicto de nuevo. La tesis que tenemos es: en Paco Yunque de César Vallejo, el abuso de poder se presenta como un mecanismo que ejerce y refuerza las jerarquías sociales dentro del ámbito escolar. Es una tesis muy bien planteada, puesto que vemos la jerarquización allí dentro del relato, por un lado. Por otro lado, está la cuestión escolar jugando un papel importante, ya que Vallejo tiene unas intenciones a la hora de abordar las narraciones muy propias, muy particulares, con una simbología muy fuerte, ¿cierto? ¿Por qué los niños? Porque los niños reflejan sensibilidad en el lector. Partamos de los nombres: ¿por qué Paco y por qué Yunque? ¿Qué significa la palabra Yunque? ¿Cierto? Algunos estudiosos afirman que Yunque tiene que ver con el poder y el forjamiento de los metales, y Paco viene de un nombre andino, de un nombre de un niño de campo, de un niño pues humilde. Entonces, partamos del nombre que él utiliza tan fuerte, tan potente para abordar la narración, ¿cierto? Y cómo se ve reflejado la estatización, quién es el papá del niño, en este caso del niño adinerado, ¿cierto? ¿Qué tipo de poder ejerce? Entonces, cómo en la medida que Paco Yunque va contemplando la posibilidad de pronto de salir, de no estar trabajando más en el arado, en el campo, cómo eso le juega una mala pasada, ¿cierto? Cómo eso le juega una mala pasada, y cómo eh, esas vertientes o esas brechas se inclinan más a un reforzamiento, porque él se ve obligado a volver. Entonces, cuando vuelve, eso quiere decir o indica en lo que Vallejo pues refleja con su melancolía, su aspecto desesperanzador en muchos casos, de que es muy, muy fuerte el camino de querer cambiar las cosas. Sin embargo, también tiene apéndices de esperanza, del retorno a una nueva sociedad. Entonces, la tesis, desde el punto de vista del resquebrajo y del reforzamiento que ofrece el maltrato, en ocasiones tiene validez, porque el relato mismo lo está mostrando. Correcto, entiendo. Una última pregunta. ¿Cuál es su punto de vista acerca de la obra de César Vallejo y qué reflexiones nos podría brindar? Pues leer a César Vallejo es una... Primero, es un placer leerlo, ¿cierto? Partamos de que toda lectura tiene que entrar en el estudiante por placer. Entonces yo le recomiendo a toda la comunidad vallejiana, a todos los estudiantes, que por favor lean sus obras, sus cuentos, lean este cuento en particular, que no se queden en la lectura por el mero hecho de leer unas palabras, sino que hagan precisamente ese tipo de ejercicios que estamos realizando, de analizar un texto. En los análisis de un texto, el hablar de un texto provoca reflexión, y esa reflexión misma nos lleva a pensar en cambiar las cosas en un momento determinado, en cambiar de paradigma. Entonces, por eso incluso Vallejo muchas veces dice que hay mucho que hacer, hermanos. Entonces, yo los invito a que lean y reflexionen sobre Vallejo, porque toca diversos temas, ¿cierto? Desde su sensibilidad poética, desde ese juego de palabras que hace con el lenguaje, desde el simbolismo, desde su narrativa social, cómo es de importante. Si bien en los 20, 30 la problemática era distinta a la actual,
Sin embargo, hay índices que nos invitan a la reflexión y a conocer la identidad en este caso, del pueblo peruano. Vallejo, recordemos que es un autor internacional. Entonces, yo tranquilamente desde Colombia, que es mi país de origen, tranquilamente puedo leerlo con chicos del campo colombiano y vamos a encontrar pequeñas formas de identidad también que nos competen a nosotros. Entonces, ahí se vuelve un autor universal, ¿cierto? Recordemos que él viajó a Rusia, que él estuvo en Francia, en España, denunciando un montón de cuestiones que habían allí directamente con el poder. O sea, su pluma hizo denuncias con el poder. Entonces, desde esa perspectiva, yo los invito a que por favor lean las obras de Vallejo detenidamente, las analicen y por supuesto que las conversen y se hagan círculos de lectura sobre este autor tan importante para el país. Ok, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, magíster y licenciado, por su tiempo, por brindarnos esta entrevista. Se le agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Bueno, agradezco profundamente a Miguel Pachas y Jorge Armando por su invaluable apoyo y guía. Su conocimiento y dedicación han sido fundamentales para enriquecer este trabajo. Ha sido un placer. Muchas gracias. En conclusión, el cuento de Paco Yunque trasciende su valor literario al ofrecer una poderosa crítica a las estructuras de poder que perpetúan desigualdades a través de edades tempranas. A través de la relación de dominación entre Humberto Uribe y Paco, se evidencia cómo las jerarquías sociales se replican en el ámbito escolar, afectando emocional y psicológicamente a los más débiles. Este análisis, además de subrayar las injusticias del pasado, conecta con problemáticas actuales, como el acoso escolar, un fenómeno que continúa afectando el bienestar de los estudiantes y que refleja la vigencia de las dinámicas de exclusión y opresión denunciadas por Vallejo. Asimismo, Vallejo no solo plasma una denuncia literaria, sino que fomenta una reflexión sobre la importancia de transformar los entornos educativos en espacios ejecutivos y justos. Esta visión se alinea con el ODS 16, el cual destaca que las instituciones eficaces, responsables e inclusivas son clave para alcanzar la justicia y la paz. En este sentido, Paco Yunque trasciende como una obra de trascendencia social, invitándonos a erradicar las prácticas de abuso y desigualdad que todavía persisten, promoviendo una educación basada en la equidad, el respeto y la inclusión como base para una sociedad más justa.